Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a darle la más cordial bienvenida el día de hoy a la doctora Verónica Mayeli de Rejón López. En esta ocasión, ella nos va a presentar la segunda sesión de esta semana dedicada a la Declaración Anual de Personas Físicas. Les platico un poquito de la doctora Verónica Mayeli. Ella es licenciada en Contaduría, maestra en Marketing Digital e Innovación en Redes Sociales, doctora en Ciencias de la Educación y doctora en Fiscal. Muchísimas gracias, Maggie, por estar aquí con nosotros. Es un gusto volverte a tener de nuevo por aquí. Es muy importante para SEDECO contar con todos nuestros fiscalistas esta semana, porque, pues bueno, es un tema importante para la declaración, para todos los que trabajamos. Entonces, muchísimas gracias por estar el día de hoy. Te dejamos el uso de la voz. Sí. Muchas gracias, Morelia. Bueno, pues vamos a comenzar. Antes de iniciar, pues quiero mandar un saludo a alumnos del norte, del sur, contribuyentes, a José González y a su familia. Sentido pésame, ahí estamos con ustedes, y a todos los que nos acompañan. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a conocer el tema denominado discrepancia fiscal. ¿Cuál es la importancia de ver previamente este tema el día de mañana? Mañana tenemos el de la declaración anual personas físicas, entonces también los invito para que no se lo pierdan. Si hacemos conciencia o análisis del tema que les voy a desarrollar el día de hoy, pues creo que puede servir de elemento o alguna base referencial para dar correctamente pues lo que es la declaración anual, que en este sentido, en este mes, se presenta para personas físicas. Bueno, pues vamos a comenzar entonces. Para el desarrollo de este tema lo voy a dividir en algunos contenidos. Bueno, ahí está mi currículum. Si quisieran el material, con mucho gusto lo pueden solicitar aquí en Academich sin ningún problema. Este material es preparado especialmente para todos ustedes, contribuyentes, ahora sí que contadores, empresarios que desean actualizarse. Bueno, para comenzar voy a empezar a dar una serie de clasificación de conceptos, como es el contexto de las operaciones financieras, la discrepancia fiscal, el procedimiento que se lleva para la discrepancia fiscal, pero también algunas facultades que está ejerciendo precisamente el SAT para aumentar la recaudación y por último, alguna serie de algunas recomendaciones. Bueno, pues vamos a comenzar entonces con el contexto financiero. ¿Por qué con el contexto financiero? ¿Por qué? Porque tengo que hacer un análisis o tengo que identificar que no hay secreto bancario. Pero el comportamiento de los pagos en línea, aplicaciones con celulares, pues ven aumento. Ven aumento a partir de la pandemia. Si nosotros revisamos solamente como estadística a partir de la Encuesta Nacional de Información Financiera, que se llevó antes de la pandemia, fue como lo más reciente, nosotros podemos identificar que solamente el 15% de los mexicanos contaba con tarjetas departamentales, que el 51% tenía una cuenta, que el 8.3%, esto es alarmante porque a diferencia a lo que vivimos actualmente, pues se disparó 5 veces más. Solamente tarjetas bancarias. ¿Y por qué me sirve esto? ¿O cuál es el análisis? Recuerda que no hay secreto bancario. Toda la información la tiene el SAT. ¿Por qué? Porque en este sentido, cuando entra en moda los pagos en línea, aplicaciones en línea, pues obviamente todo tiene un registro. Vamos a continuar entonces. Monto y número de operaciones de comercio electrónico. El último dato que traigo es del 2022 y si yo puedo revisar en este sentido, hubo un aumento en 609,581 millones de pesos en el monto que aumentó de tarjetas de débito y tarjetas de crédito. Esto quiere decir que ya los mexicanos estamos más familiarizados o ya tenemos como la cultura más de tener de acceso pues una tarjeta de este tipo. Pero también tenemos 832 millones de operaciones. ¿A qué se debe esto? Pues muchas veces ya no te esperas ir a una tienda en línea.
¿Por qué? Porque las compras en línea han aumentado considerablemente. Sí, pero lo que tienes que saber es que cuando tú utilizas tu tarjeta, no hay como tal, pues un secreto bancario. Todas esas operaciones quedan registradas en un estado de cuenta. En este sentido, los estados de cuenta vendrían siendo como comprobantes fiscales digitales. ¿Por qué? Porque si yo reviso, por ejemplo, los movimientos o para verificar un comprobante fiscal digital en la página del SAT, puedo identificar esos movimientos que tú tienes en algún banco. Oye, ¿dónde tienes cuentas? En Banamex, Santander, Bancomer, por ejemplo, entre otros. Pero ahí puedes identificarlo. ¿Por qué? Porque te cobraron comisiones por manejo de cuenta, pero ahí está la información. Pues, los tipos de pago. Actualmente tenemos que estar como más al día, porque eso de ser asalariado, pues no es de que te pagan en efectivo, te depositan en una tarjeta. Entonces tienes que andar con tu tarjeta de crédito, débito, una cuenta donde se te deposita, tarjeta de débito, transferencias electrónicas. ¿Por qué? Porque ya es mucho más fácil utilizar aplicaciones. Quizás antes ibas al banco, ahorita ya no. Puedes hacerlo desde cualquier sitio. Depósito en cuenta, hay por ejemplo otros como tarjetas de prepago, PayPal, corresponsales, bancarias, tarjetas departamentales, entre. ¿Y a mí de qué me sirve esto, Vero? ¿O para qué me estás dando este contexto? Antes de darles el tema de discrepancia fiscal. Si yo no llevo un control adecuado en mis finanzas personales, aquí es donde viene la discrepancia. ¿Por qué? Porque si tengo dinero para gastar, si tengo dinero para hacer compras en línea, si tengo dinero para irme a las departamentales, comprar. Sí, pero me vas dejando la evidencia. ¿Con qué? Con los sistemas de pago que estás utilizando, con tus tarjetas. Resulta de que te gastas 20,000, 30,000 pesos. Oye, SAT, gané 10,000 pesos. Ah, caray. O sea, ¿cómo le haces? Te gastas 30 y me declaras 10. Esto ya no me cuadró, ¿verdad? Entonces, más que nada, hay que tener un control en nuestras finanzas personales. Bueno, les dejo el antecedente porque no lo digo yo, lo dice la ley del impuesto sobre la renta en su artículo 52, fracción cuarta. Si un contribuyente deposita en una cuenta de ahorros un monto superior a 15,000 pesos, la institución financiera tiene la obligación de reportar al SAT mensualmente. Antes era anual, en este momento no, ya es mensual, porque de caso contrario, ¿a quién van a sancionar? No te van a sancionar a ti, contribuyente, van a sancionar al sistema financiero. Entonces, por ello, ellos tienen que estar cumpliendo sus obligaciones fiscales. Así como tú eres un contribuyente para el SAT, ellos también son un contribuyente para el SAT. Entonces, es igualdad de obligaciones. ¿Cuál es el contexto de la declaración anual? ¿O qué es lo que tengo que identificar con esta información previa que ya les di a conocer? Primero, ¿te has preguntado para qué presentar tu declaración anual de ISR? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es necesario que las personas físicas deban de declarar impuestos sobre la renta del ejercicio de acuerdo al régimen donde tributan? Recuerda que tú como persona física, ¿qué eres? Eres un asalariado. ¿Por qué? Porque trabajas para cualquier institución de gobierno o privada. Tienes que presentar tu declaración anual. Oye, soy arrendamiento, rento casas, locales comerciales. Tienes que presentar tu declaración anual. Oye, soy actividad empresarial o presto servicios independientes. Un doctor, un dentista. Tienes que presentar tu declaración anual. Oye, soy un reciclo, soy confiado. ¿Qué crees? No confíes, porque si tú no presentas tu declaración anual, esto es un motivo del cual puedes salir del régimen. A ver, por aquí me dice Lili, yo soy jubilada, estos 15,000 pesos que comentas son aparte del pago de mi pensión. Tú como tal, pues se te hace un depósito directo a tu cuenta, pero serían adicionales. O sea, esto no tiene nada que ver con eso.
Cuando tú depositas de forma adicional, supongamos que tú no estás inscrita, por así decirlo, la información ya está precargada. Oye, Vero, yo soy una asalariada, me depositan vía nómina, no te preocupes, toda la información ya está por medio de la simetría fiscal, por así decirlo, está conciliada, no hay ningún problema. El objeto es cumplir las obligaciones fiscales a través de la presentación, donde la declaración anual que contenga la información de los ingresos, deducciones autorizadas, porque esto es bien importante, y personales. En esta última hago un análisis, porque no todas las personas físicas tienen derecho a esas deducciones personales. Si tú tributas en un régimen simplificado de confianza, pues para ti no aplica. ¿Por qué? Porque tanto las deducciones como las deducciones por gastos, mercancías, costos, adquisiciones o gastos personales no se toman en cuenta. ¿Por qué? Porque todo se determina en base a un flujo de efectivo. Para el caso de otro régimen, sí, aquí no hay ningún problema. Por ahí dice, asalariados si presentan la declaración anual siempre y cuando rebasen de sus ingresos de 400,000 pesos. Gracias, Oscar. Es correcto. Bueno, vamos continuando entonces, que aunque tengan una cantidad inferior, pueden presentarla. ¿Cuál es el consejo que les recomiendo a cualquier contribuyente, independientemente del régimen que tengan? ¿Por qué? Porque ahí es donde yo me doy cuenta, donde yo identifico si tengo o no tengo el derecho de presentar que va saliendo, no tienen obligación de presentar declaraciones anuales. Pero, por ejemplo, si yo imprimo mi constancia de situación fiscal, me voy a dar cuenta cuáles son mis obligaciones fiscales. Y cuando digo mis obligaciones fiscales, ¿a qué me voy a referir? A que tengo obligación de presentar pagos provisionales mensuales, tengo la obligación de presentar declaración anual, pero ya lo está identificando. Entonces, en ese sentido, esa sería la recomendación. Y por último, impriman la opinión de cumplimiento. Porque en la opinión de cumplimiento yo voy a ver qué es lo que me falta efectivamente. Un pago provisional, una declaración anual, independientemente del régimen donde estés tributando. Y en la práctica es plenamente recomendable lo que les estoy indicando. Bueno, a través del portal del SAT hay una forma fácil y sencilla. ¿Por qué? Porque toda la información ya está precargada. ¿Está precargada con qué? Con la información que brindan terceros relacionados, con la información que se brinda a través de los comprobantes fiscales digitales. Por ejemplo, si eres un asalariado, cuando tú firmas la nómina, pues eso es un comprobante fiscal digital para el SAT. Si tú vendes mercancía, tienes que emitir facturas, entonces esa información ya está precargada y la tiene el SAT. ¿Qué es lo que debo de cuidar? Pues la cancelación, la vigencia correctamente y la emisión correctamente de estos comprobantes. Bueno, ¿cuál es la obligación prácticamente de presentar tu declaración? ¿O por qué tengo que hacerlo? Hay leyes que yo tengo que guiarme para dicha presentación. En este sentido, pues tengo la ley del impuesto sobre la renta, en el artículo 150, Código Fiscal de la Federación, artículo 31, 32, Reglamento del Código Fiscal de la Federación, artículo 41, Cálculo del impuesto, Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 152, el medio de presentación, ahí está para la resolución miscelánea, los medios de pago también, entre otros. ¿Qué información está precargada? ¿O qué información con una vez que voy a enviar mi declaración anual? Si yo reviso en la plataforma del SAT, que es lo que vamos a ver el día de mañana, no les voy a traer un caso práctico, porque sería antiético decir, contribuyente, haz tu declaración anual. Si tú te equivocas, adiós devolución. Si tú te equivocas, mejor hay que revisar algunos tips. Eso sí, lo que tenemos que ver el día de mañana. Revisar tips. ¿Para qué me van a servir esos tips? Para no regarla. En este sentido, hay visoras, hay estrategia antes de que la presentes. Es algo muy sencillo, pero tú conoces tu situación. Puedes hacerlo
No digo que no, dependiendo del régimen, pero aquí lo recomendable es que requieras la asesoría o el apoyo de un contador, de alguien especializado. Porque luego muchas veces presentas la declaración anual, pero ¿qué crees? Ojo, discrepancia fiscal directa, que es el tema que les vengo a contar el día de hoy, que es lo que tenemos que prevenir antes de presentar una declaración anual. Bueno, ¿qué es lo que presenta una declaración anual o qué es lo que se identifican? Los ingresos, los gastos, los costos, las inversiones. Prácticamente le estoy dando toda la información al SAT, los pagos provisionales que se realizaron con anterioridad, esas retenciones, entre otros. Oye, Vero, tuve ingresos adicionales, vendí una casa, obtuve un préstamo. Decláralo, por favor. Infórmalo. Hay un apartado en la declaración anual donde se puede especificar. De todas formas, no se te olvide que el notario no es chismoso, es amigo, es informante, es ahora que una guía del SAT, y de todas formas, información ya la tienen, pero aquí lo recomendable es informarlo. Bueno, vamos a continuar ya ahora sí, porque esta primera parte fue introducción. Vamos a continuar con la discrepancia fiscal. ¿Qué es el término discrepancia fiscal? Para que nos vayamos relacionando un poquito. Cuando yo digo discrepancia fiscal, es porque mis gastos, mis costos, mis deducciones, mis egresos, utiliza cualquier sinónimo de gasto, son superiores a mis ingresos. No es posible que yo venda 1,000 pesos y me gaste 30,000. En la práctica sí es posible. ¿Por qué? Probablemente solicité un crédito. Estoy empezando, soy una empresa, tengo financiamiento, entonces se puede dar el caso. Sí, pero hay que informarlo, que es lo que vamos a identificar el día de hoy. Bueno, por favor, más información, citación presencial. Yo les recomiendo que se vengan aquí a Morelia, estamos en el espacio. El día de mañana también vamos a estar para que lo tomen en cuenta. Bueno, artículo 91. Las personas físicas podrán ser objeto del procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe que el monto de las erogaciones, entiéndase, gastos, en un año calendario sea superior a los ingresos declarados por el contribuyente, o bien a los que hubiere correspondido declarar, que era lo que les comentaba. En tus pagos provisionales nunca pagaste, te la pasaste declarando en cero. ¿Por qué? Porque tenías mayor gastos que ingresos. Al final del ejercicio de un año, tienes más gastos. Tus gastos fueron superiores a tus ingresos. En este ahí estamos hablando de un caso de discrepancia fiscal. ¿Para quién aplica la discrepancia fiscal? Aplica para personas físicas. Cuenta. Para tal efecto, también se considerarán gastos o erogaciones efectuadas de persona física, las consistentes en gastos, adquisiciones de bienes o depósitos en cuentas bancarias e inversiones financieras o tarjetas de crédito. Una cosa es lo que tú, contribuyente, me declaras, y otra cosa es lo que yo les comentaba. Gastas porque traes un control excesivo, perdón, no traes un control, es una mala administración financiera de tu parte y te la pasas dando, pero evidencia no con efectivo. Dejas la evidencia con la tarjeta de crédito. ¿A dónde fuiste? Al cine. ¿A dónde fuiste? Al café, pre-ropa, fui al antro. ¿Cuánto me gasté? 2,000 pesos. Sí, pero al mes, al año, ¿cuánto te gastas en esos gastos hormiga? Gastos que no solicitaste factura, gastos que no declaraste. En este sentido, pues puede repercutir. Si yo pago esto en efectivo, pues no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque no queda como la evidencia, por así decirlo. Pero si yo lo pago con tarjeta, ¿por qué mejor no solicitar factura? Porque la evidencia ya está. No hay secreto. Bueno, las erogaciones referidas en el párrafo anterior
se presumirán ingresos cuando se trata de personas físicas que no estén inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien que estándolo, pues no presenten declaraciones a las que no están obligadas, o que aún presentándolas declaren ingresos menores a las erogaciones. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tú eres un derechohabiente, aquí no te voy a decir contribuyente, te voy a decir derechohabiente. ¿Por qué? Tú tienes una tarjeta en el banco, ni siquiera estás inscrita. Eres un comerciante informal, vendes en vía pública, en tianguis, no sé lo que tú quieras. Pero tienes tu cuenta en el banco y le das, pero bonito, porque le pagas al proveedor, los clientes te pagan, tienes una actividad, pero ni siquiera estás inscrita. En este sentido, te vuelvo a recordar, no hay secreto bancario. ¿Qué va a hacer la institución financiera? Le va a mandar la información al SAT, el SAT te va a mandar una carta invitación, así como lo digo, carta invitación a ti contribuyente, solicitando que te inscribas. ¿Por qué? Porque tiene detectado depósitos en tu cuenta. Y te va a hacer 2 invitaciones. La primera, que te inscribas y te regularizas. O la segunda, que pagues lo que supuestamente ellos te determinan de impuesto. Entonces eso ya será a tu criterio. Bueno, ¿por qué se puede dar la discrepancia por gastos? Aquí yo puedo identificar, yo compro un inmueble. Ojo, una casa, un terreno, un edificio, un local comercial. ¿Y qué crees? ¿Recuerdas que hay una ley antilavado? Entonces, ¿quién le da la información al SAT de lo que compras o de lo que vendas? Pues el notario. A ver, ¿no estás inscrito? ¿No pagas impuestos? ¿Pero sí pretendes comprar un inmueble de 6 millones de pesos? Ah, caray. Entonces no cuadró. Tendríamos que ver qué pasa con la ley antilavado. Siguiente, automóviles. No estoy inscrita, pero quiero mi camioneta del año. Oye, ¿no la puedo comprar usada? No, porque soy Verónica Mayeli y quiero mi Camaro del año. Ah, caray, te vale soñar. Bueno, pero algún día, que no sea pronto, bueno. ¿Y qué crees? La agencia le da la información al SAT. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para pagar? Queda en la factura. ¿Pagaste con efectivo? ¿Pagaste con transferencia? ¿Te solicitan tu constancia de situación fiscal, tu cédula para poder vender? Para poder llevar a cabo el trámite también del inmueble con el notario, te piden exactamente lo mismo. Son documentos que tiene el SAT. Tarjetas departamentales, crédito, débito. Esta información prácticamente, pues también la tiene el SAT. Por el simple hecho de ser un derechohabiente, por el simple hecho de tener una cuenta en un sistema financiero. Bueno, recordemos que algunas tarjetas departamentales de crédito débito, pues son directamente con las tiendas. Sí existe la información. El sistema financiero, entiéndase, bancos, no sé, tienes una cuenta fiscal, de ahorros, débito, etc, etc, etc. Inversiones. A ver, yo me quedé con la idea de cómo me educó mi abuelita y yo decía, ¿sabes qué, Vero? Si tienes 2,000 pesos, 1,000 pesos, lo que tengas, córrele al banco. No tengas tu dinero debajo del colchón y te va a dar intereses. Que ahorita pues te da muy poquito, a diferencia de años anteriores, pero mucha gente trae esa educación financiera. Y es bueno, pero es bueno cuando pagas impuestos, es bueno cuando está justificado tu dinero. Porque ¿cómo voy a meter 100,000, 200,000, 300,000 pesos si ni siquiera estoy inscrita?
Entonces aquí lo que tengo que ver, pues, qué actividad, cómo me voy a inscribir, qué es lo que voy a realizar, cómo voy a operar para no tener ningún problema. ¿Sí? Bueno, ¿por qué se da la discrepancia? Normalmente suele pasar por los siguientes puntos. Estas personales. Nosotros, bien lo decía Adam Smith, y no lo digo yo, lo dice en su teoría, lo dice en el libro que inspiró a todos los economistas del mundo, el libro de La riqueza de las naciones. Hay una teoría de la naturaleza. El hombre es insaciable, siempre va a querer más y va a querer mejorar su condición. Hay teorías marginalistas, Alfred Marshall, utilidad marginal. ¿Por qué? Porque es la satisfacción que me genera al adquirir un bien o un servicio. Oye, que terminé con el novio. Ay, caray, cambié medio guardarropa, compré zapatos, me corté el cabello, me fui al cine, la amiga, lo que... Pero todo sea por la utilidad marginal. Oye, Morelia, me caes muy bien. Ay, ¿sabes qué? Gracias, pero te voy a dar un regalito por el amor por el Día del Amor y de la Amistad. El 10 de mayo, porque me caes bien para tu mamá. Oye, pero que viene lo de tu papá. Oye, ¿y el afecto se demuestra así, gastando? No, pero es conducta humana, es estrategia fiscal, es estrategia también económica para reactivar. Entonces, todas esas, tú no controlas tus finanzas personales, ¿por qué? Por emociones. Entonces, hay que controlar emociones para poder controlar finanzas personales. No sé si queda claro. Siguiente, no se cuenta con la asesoría de un asesor fiscal. Esto es bien importante. Contadores, actualícense, por favor. Contribuyentes, acérquense, por favor, con un experto. No le jueguen, porque muchas veces, adiós, devolución de impuestos. Pudiste haber pagado 500 pesos, por ejemplo, más o menos. Fue recuperado una buena cantidad y por no saber hacerlo, se te fue. Tuviste errores. ¿Por qué? Porque no había como algo cuadrado. Los contadores somos muy cuadrados. De hecho, hay una teoría de la partida doble que dice que a todo cargo corresponde un abono. Así es la vida de un contador. O sea, te cuadra porque te cuadra. Aquí no hay de medias tintas. O sea, es o no es. Punto. Contribuyentes. Escrito, pero ¿cómo dejas evidencia en el banco? Te depositan, gastas, compras y compras y compras. Entonces explícame de dónde sale este dinero. Y no lo digo yo, lo dice el SAT por medio de una carta invitación que te va a mandar a ti contribuyente, pero no te lo va a mandar de este año, no te emociones. Te la va a mandar regularmente de 2 años anteriores. ¿Por qué? Porque si tú te regularizas 2021, forzosamente tienes que hacerlo con 2022 y 2023. ¿Es negocio? Recaudación, sí. Siguiente, exceso de gastos con tarjetas de débito, crédito o departamentales. Una cosa son los impuestos, otra cosa es lo que gastas. Administrate, por favor. Voy a comprar ropa, solicita factura. ¿Por qué? Porque yo en mi caso, yo vivo de la imagen. Ay, 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 me escuchaste medio chistosa, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día, mi trabajo es capacitación. Yo no puedo llegar de pants. Aunque en la mañana me fui al Zumba, no importa, pero no puedo llegar. ¿Por qué? Porque ahorita estoy vendiendo imagen. ¿Qué puedo facturar? Mi ropa, mi calzado, el maquillaje, accesorios, todo lo que conlleve para que yo pueda desarrollar una actividad. Gasolinas, equipos de cómputos, papelería, etc, 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 etc. ¿Sí? Pero si yo voy a utilizar la tarjeta de crédito, pues lo facturo. Oye, que me fui a la tienda a comprar unas papitas, unos chocolatitos, pues mejor retiro el efectivo y pago en efectivo. No dejo como esa evidencia.
pero eso ya se los dejaré a criterio personal. Adquisición de inmuebles, compras casas, terrenos, y la información se la brinda el SAT. Adquisición de automóviles de lujo, porque tú piensas que no se declaran, pero si tienen un monto superior a 300,000 pesos, pues la información ya la... Depósitos no declarados. Una cosa es lo que me hace el contador, porque yo le digo, conta, me depositaron 20,000 pesos de ingresos este mes. ¿Seguro? Sí, conta, sí. ¿No me puedes proporcionar tu estado de cuenta? No, ¿para qué lo quiere conta? No, eso es privado, ¿no? ¿Y qué crees? Sorpresa, en el estado de cuenta son los 20,000 pesos efectivamente de los ingresos, pero hay más ingresos aún, quizás de 20,000, 15,000, 30,000 adicionales. Entonces no cuadró. ¿Por qué me dices que tienes 20,000 cuando tienes algo diferente? Sí. A ver, preguntas aquí, tengo público. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Qué pasa si estos depósitos no declarados son, por ejemplo, de padre a hijo, por ejemplo, en la universidad, con esta nueva ley de que después de los 18 años ya tienen que estar todos dados de alta en el SAT, y un estudiante recibe mensualmente, no sé, 15,000 pesos para renta y todos sus insumos? ¿Esos los tiene que declarar o no? Dices algo bien importante porque yo creo que en Morelia, de hecho, aquí, Morelia vive del comercio y de los estudiantes y de las rentas, 100%. Entonces, ¿qué pasa si viene un estudiante y se le deposita mensualmente? Que a partir de los 18 años tengo que estar inscrito forzosamente, sin obligaciones, porque no es algo que quieras, ya es algo obligatorio. Pero en este sentido, tu papá paga impuestos, entonces se hace una transferencia y queda la evidencia. ¿Por qué? Porque paga impuestos. Por ejemplo, en el supuesto, ¿verdad? Imaginemos, supongamos que el esposo de aquí, vamos a ver a quién ponemos, porque no estoy casada. Aquí no hay ningún casado, caray. Bueno, supongamos que hay un esposo y ese esposo trabaja, tiene ingresos, le pagan en la dependencia de gobierno donde trabaja 50. Anda en Cancún trabajando por allá y le envía dinero a su esposa para los gastos de sus hijos, criaturas, renta. Envía, supongamos que 30,000 pesos mensuales. Un ejemplo. Si llegara algún requerimiento de información por parte de la esposa, se aclara. ¿En qué sentido? Se hizo una transferencia de la cuenta del esposo, el cual ya pagó impuestos, el cual ya hubo retención y queda ligado. O sea, se le mandó la transferencia, no hay problema. Sí, Tenemos dos preguntas. a ver. Mi pregunta es, ¿qué hacemos, por ejemplo? Sabemos que cuando hacemos los depósitos que comentas en el banco de más de 15,000, este, pero no puedes transferirte de una cuenta a otra. O sea, ¿cómo ¿Cuentas puedes? personales? Ajá, te cuentas Sí, porque puedo. si lo sacas del banco, o sea, si lo sacas del banco No y lo lo saques ingresas en al otro, efectivo. tendríamos que pasar Ahí a través está. de una transferencia para que se vea que es dentro de las mismas cuentas. Es Si correcto. la institución en la que en la que tú lo tienes, no, sus plataformas no te permiten hacer esa transferencia, qué nos sugerirías para que no se note que sea Recomendación, y esto es bien importante. Supongamos, tienes ingresos, ya pagaste impuestos, ya hay una retención, pero supongamos que tengo una cuenta Santander
Voy con Bancomer, solicito que me abran una cuenta y solicito el trámite de la portabilidad de nómina, por ejemplo. Santander me deposita el día 1 y Bancomer lo jala de inmediato. Queda ligada la información. Pero ¿qué pasa si yo voy a Santander, retiro el dinero en efectivo, me lo llevo a Bancomer, lo deposito en caja? No, no hay que hacerlo. Hay que dejarle ya con las transferencias. Y si el banco no te lo permite o la institución no te lo permite. Tiene que haber, Sí. tiene que haber. Sí, sí, porque yo lo hago. Yo trabajaba para una institución, por ética no digo cuál, porque trabajo para varias. Ahorita ya solamente me especializo en posgrado 100%, pero originalmente a mí me depositaban en Santander, en automático, se iba a Bancomer. Ni siquiera iba al banco. Tú vas a Bancomer, oye, necesito que me hagas un trámite de portabilidad y en automático te queda. O tú puedes hacer una transferencia también de tu cuenta a tu cuenta, sin ningún problema. Yes. Es lo mismo. No necesariamente tiene que ser portabilidad, también puede. Si tienes dos cuentas, una es la del trabajo, los gustitos, y la otra para el ahorro. ¿Por qué? Porque me quiero ir de vacaciones, me quiero casar, no sé lo que tú quieras hacer, ¿verdad? Porque ya te vi muy risueña, así como que con la idea de que, ¿a dónde me voy a ir de vacaciones? Pero bueno, vamos continuando. Soy asalariado y recibo remesas. ¿Estos ingresos adicionales los debo de declarar? Cuando son remesas, en este sentido, queda un vínculo del extranjero. Muchas veces estas remesas, pues son envíos que envían familiares del extranjero. Ahí depende de la situación, en cómo se esté dando. Pero aquí lo recomendable es que sí quede vinculado del extranjero a tu cuenta, que no sea como un depósito normal. ¿Por qué? Porque tú allá pagaste impuestos. Bueno, tú no, más bien dicho, el que te envió pagó impuestos. Una pregunta. Cuando se hacen a partir de plataformas, por ejemplo, no sé, Oxxo, o por ejemplo, bancos así como Coppel y todas esas de las remesas también quedan ahora sí, en esta ley que hace que las entidades estén obligadas a reportar eso al SAT. Mira, cuando te envían una remesa, hay que ver cómo le envían, porque a veces te cobran una comisión y tú vas a cualquier tienda y retiras el dinero. Por eso no puedo generalizar, es antiético. Pero, por ejemplo, si Morelia tiene el novio, un ejemplo, hay que ponernos guapas, ¿verdad? Un extranjero que te envía, no sé, te vas a casar, un ejemplo, te envía dinero del extranjero, pero el gringuito, pues le va bien, tiene ingresos, paga impuestos, y no te envía una remesa, te envía una transferencia. Está vinculada. La información ya la tienen, y ni siquiera es de que tú la tengas que reportar. No, hay acuerdos, hay tratados internacionales con los que México tiene parte con otros países. Un ejemplo, el FACTA. ¿Qué es el FACTA? Es un acuerdo en el cual el sistema financiero hace intercambio de información. Choavientes. Un ejemplo, yo soy México, pero me voy a Estados Unidos y allá en el banco también tengo dinero, porque probablemente quise hacer de las mías aquí en México y llevarme recursos al extranjero para no fiscalizar, por así decirlo. Pero ¿qué crees? Pues tampoco hay secreto bancario allá en Estados Unidos, porque tenemos ese acuerdo, FACTA, y hay ese intercambio de información financiera. Pero ya me estoy desviando y me regreso, para no generalizar. Vamos continuando entonces. Información proporcionada por terceros. ¿Quién le da la información al SAT? Notarios públicos, instituciones financieras, los corredores, esos que te andan vendiendo la casa, autoridades federales, estatales y municipales. Ya no hay secreto. Aquí en Morelia, bueno, más bien dicho, para el estado de Michoacán, estamos estrenando el SAT Mich. Hay coordinación
entre Estado y municipio para recaudar de forma masiva impuestos federales. Pero estos impuestos federales tienen un mayor impacto. ¿En qué sentido? Que el Estado es más agresivo. Ténganle más miedo al Estado que al SAT. Porque en el SAT, pues tú presentas tus declaraciones, te regularizas en plataforma, todo te lo hace el contador. En el del Estado te solicitan que lleves de forma presencial las pruebas, declaraciones, etc, etc. Bueno, lo que se te requiere, porque no voy a generalizar, es antiético también. Hay muchos impuestos de los cuales se te van a solicitar, de acuerdo a tus obligaciones. Por otra parte, joyerías. Sí, pero cuando estos montos son muy excesivos. No estamos hablando para una simple mortal como yo, ya estamos hablando como un tipo Beli o alguien de este tipo, ¿verdad? Joyas superiores a 300,000 pesos, más o menos. Y agencias de autos. Bueno, ¿qué es lo que debo de tomar en cuenta? Depósitos que no se considerarán. ¿Por qué? Porque una cosa eres tú contribuyente, es tu cuenta, es como operas, es tu forma personalizada, nada más. Pero ¿qué pasa cuando dice, no se tomarán, de acuerdo al artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuarto párrafo, me dice, no se tomarán en consideración los depósitos que el contribuyente efectúe en cuentas que no sean propias. ¿Por qué? Porque es la esposa, es el hijo, es el cliente, es el proveedor. Yo sí tengo un negocio y me va a depositar un cliente 20,000 pesos para evitar que caigan a mi cuenta y que yo se las envíe después al proveedor, por estrategia le puedo decir, ¿sabes qué, cliente? Deposítame por favor estos 20,000 pesos, no a mi cuenta, por esta única ocasión, envíasela a este proveedor, o a esta persona, o a X o Y, ¿me explico? Entonces yo en vez de caer esos 20,000 pesos a mi cuenta, fueron directamente a ese proveedor. ¿Me explico? Pero eso ya es en la práctica. Entonces no te pueden fiscalizar por una cuenta que no es tuya, por una cuenta que no está a tu nombre. Hay terceros relacionados, sí, pero tú estos terceros relacionados pues los manipulaste a tu favor, por así decirlo. Pero en este sentido, no te pueden grabar algo que no está a tu nombre, ¿sí? Aunque haya relación, pero como no está tu nombre, pues no se puede. Que califiquen como gastos en los términos que este artículo cuando se demuestre que dicho depósito se hizo como pago de la adquisición de bienes o servicios o como contraprestación para el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. No sé, realizaste gastos, costos, renta del inmueble, etc, etc, etc. En este sentido, para realizar inversiones financieras, ni los traspasos entre cuentas del contribuyente a otras de su cónyuge o sus ascendientes o descendientes en línea recta o en primer grado. Esto sí es bien importante. Si yo le envío dinero a mi esposa, no hay problema. Si le envío dinero a mis hijos, no hay problema. O si se lo envío al tío, al primo, no estamos hablando que es de línea recta. Bueno, vamos continuando entonces. Salud. Hay que tomarle agüita. Hace mucho calor aquí en Morelia, no sé cómo andan allá en el sur. Bueno, vamos continuando. Ingresos omitidos por actividad preponderante. En este sentido, continuando con el artículo 91, dice que los ingresos determinados en los términos de este artículo netos de los declarados se considerarán omitidos por la actividad preponderante del contribuyente o en su caso los ingresos que en los términos del capítulo 9 de este título tratándose de préstamos. Eso es bien importante. Un préstamo no es un ingreso. Puedo gastar de más, sí, pero soy una empresa que voy iniciando. Tengo que financiarme. Compré mercancía a crédito, no tenía el dinero, pero para inversión solicité un crédito con una institución financiera.
Entonces se justifica porque hay más gastos que ingresos, ¿me explico? Que algunas empresas, por estrategia, al cierre anual, se sobreendeudan. ¿Para qué? Para evitar el pago de impuestos. Solicitan préstamos, compran exceso de mercancía a final de año, pero ya dependiendo del régimen. En este sentido, pues hay préstamos, hay donativos que no declaren o no se informen a las autoridades fiscales, conforme a lo previsto en los párrafos segundo y tercero del artículo 90 de esta ley. En el caso de que se trate de un contribuyente que no se encuentre inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, las autoridades fiscales procederán, además de inscribirlo, o sea, ni siquiera te van a preguntar que si estás o no de acuerdo. Es tu obligación inscribirte. ¿En qué sentido? No tienes opción, te vas al régimen, actividad empresarial y profesional, para que lo tomes en cuenta. Obligación de información sobre préstamos y donativos. En la declaración anual, que es lo que vamos a ver el día de mañana, hay un apartado precisamente en la declaración, donde tú tienes que informar, mañana lo vamos a ver en qué apartado es, sobre esta situación. Oye, Vero, solicité un crédito, pero no es mayor a 600,000 pesos. Entonces no tienes la obligación de hacerlo. Que puedes hacerlo, sí, de carácter informativo, pero no sería obligatorio. Si excede de los 600,000 pesos, sí. Dice, si soy asalariado, por ende estoy inscrito, obviamente, Lili, aquí el patrón se encarga de forma obligatoria de hacer retención de impuestos. Retiene de forma semanal, quincenal o mensual. Esto depende del método de pago, como esté realizando este método de nómina. Pero sí, en este sentido, tienes la obligación de presentar también tu declaración anual. Bueno, las personas físicas residentes en México están obligadas a informar en la declaración del ejercicio sobre préstamos los donativos, los premios obtenidos, siempre y cuando, vuelvo a repetir, no excedan de los 600,000 pesos. Bueno, vamos a continuar entonces para el procedimiento de la discrepancia fiscal. ¿Cómo se lleva a cabo? Primero, las autoridades fiscales van a notificar al contribuyente. Le van a dar a conocer la situación del monto de las erogaciones detectadas en la información que se utilizó para conocerla con la información de terceros relacionados y el medio por el cual se obtuvo la discrepancia resultante. Posteriormente, una vez notificado el contribuyente, en el oficio que se refiere a la fracción anterior, el contribuyente contará un plazo de 20 días para informar por escrito. Pero si a la autoridad queda claro qué es lo que va a solicitar, podrán una sola vez requerir información o documentación adicional al contribuyente al que deba proporcionar en término previsto del artículo 53, inciso C del Código Fiscal de la Federación, 15 días adicionales más. Una vez acreditada la discrepancia fiscal, esta se presumirá ingreso grabado y se formulará una liquidación respectiva, considerándose como ingresos omitidos el monto de las erogaciones no declaradas y aplicándose la tarifa prevista en el artículo 152 de esta ley al resultado obtenido. ¿Por qué el artículo 152? Porque me estoy refiriendo precisamente a declaración anual. Oye, omitiste ingresos. Regulariza y paga. Aquí les traigo un esquema muy chiquito, muy práctico sobre este procedimiento. Se le notifica al contribuyente. Una vez notificado, tienes 20 días para aclarar tu situación. Si hay algo que no queda claro para la autoridad, se dan 15 días adicionales. Posteriormente, se van a acreditar esos ingresos contra la discrepancia fiscal. Si yo veo que, por ejemplo, todo está al corriente, no va a haber ningún problema para ti, contribuyente, entonces no te voy a determinar una liquidación. En caso de que lo hiciera, pues tú tendrías que pagar las diferencias en base a lo que te determina.
Conclusión. ¿Qué es lo que tengo que verificar? A cargo de la autoridad, la cual está obligada a dar a conocer el monto de las erogaciones detectadas en su sistema, indicando la información que utilizó para conocerlas, el medio por el cual se obtuvo la discrepancia que resultó y, en su caso, para brindar una mayor certeza al contribuyente. ¿De dónde tiene o obtiene toda esta información? De la declaración anual, para que lo tomen en cuenta. Segunda, corresponde a la persona física y consiste en aclarar, comprobar el origen fiscal y la fuente de procedencia de los recursos lícitos que es las erogaciones que lo detectaron. Entonces, en este sentido, ya vemos la importancia de la declaración anual. Prácticamente le abren la puerta a la autoridad si tienes errores. Hay que cuidar esta parte, porque aquí es de donde se detona precisamente la discrepancia fiscal. Sí, adelante. Hola, doctora. Una pregunta. Hace unos años yo trabajé en una escuela cuyo nombre no voy a decir. Es una escuela particular como profesor. Y me di cuenta que los profesores nos pagaban así, casi por debajito del agua. Es decir, te decía, tú eres bueno en matemáticas, pues vendas tus tantas horas y ya después me dices cuánto te debo y te lo pago en el tiempo. No hubo ningún papel de por medio, ningún documento, absolutamente ninguna formalidad. Yo lo que veo es que muchas escuelas de este tipo lo hacen. Ahí no se entra en una cuestión de discrepancia fiscal, dado que una escuela pues, obviamente necesita tener profesores. Entonces, ¿cómo una escuela que está dada de alta en el RFC, en el SAT, nada más reporta, digamos, 3 empleados administrativos y los profesores qué? O sea, ¿qué pasa? ¿Estrategia o realidad? Tú dime. Realidad. No voy a decir nombre porque he trabajado para diversas escuelas y sé cómo se maneja esto. Algunas, cuando tú tienes tiempo, medio tiempo, tiempo completo, te inscriben como asalariado, que son muy pocas. Pero, ¿cuál es la ventaja? Que tienes seguridad social. En otros casos, puede ser un maestro de universidad o de cualquier otra índole que estás por horas, que me imagino que es el caso. Tienes dos opciones. Una, ser asimilables, porque probablemente tienes otros 2, 3 patrones, no sé. Y la otra es ser por honorarios. Cualquiera de estos dos esquemas me voy a ahorrar las prestaciones de seguridad social. Me voy a ahorrar conflictos laborales. Me voy a ahorrar que si te despido me estés diciendo, oye, mi finiquito, oye, mi indemnización. Entonces, por estrategia no lo vas a hacer. Sin embargo, deduce, ¿qué cosa? La prestación de servicios. Entonces, en ese sentido, quiero pensar que va por ahí. Ya si hicieron esta práctica que tú comentas, pues no está dentro de la ley. Estamos hablando de que es improvisado, falta asesoría. Si llega una revisión por parte del IMSS o si llega una revisión verificando la NOM 035, porque ahorita está muy de moda las revisiones a las empresas, pueden detectar eso. Entonces, ahí no me voy a meter porque es otra área, pero es como opera de acuerdo a la política de cada empresa, pues. Discrepancia como tal, concretamente yo podría decir que no la hay, o puede que la hubiera. ¿Por qué? Porque no puedo generalizar, no sé cómo llevan una contabilidad. Y cuando yo digo discrepancia, que hay más gastos que ingresos. Probablemente tienen ingresos, pero esos gastos los canalizan de otra forma. Y como tienen ingresos en efectivo, a ti te pagan en efectivo y eso es algo que no están declarando. Quiero pensar que va por ahí, sí. La verdad no sé si tenga que ver la pregunta que me hace como tema fiscal, pero no se está legislando para evitar la subcontratación.
Se eliminó lo que es el outsourcing. De hecho, eso ya está bye. ¿Por qué? Porque cuando hay acuerdos comerciales, por ejemplo, lo que es denominado el TEMEC, nos vienen a hacer una serie de recomendaciones. Está bien a tus trabajadores, págales nómina, asegúralos. ¿Por qué crees que de repente muchos agricultores, muchos agapes, ya le entraron a la cultura? Y si yo reviso estadísticamente en el sector agropecuario, en estos agapes, ¡fum!, se disparó las inscripciones, cosa que antes no se hacía, cosa que antes no había. Pero no quiero generalizar. Sí, pero la subcontratación ya no está. De hecho, ahorita ya es todo un esquema de que si quieres aparecer es en esa simulación, por así decirlo, pues está el REPSE, entre otros, pero ya es salirme del tema. Bueno, vamos a continuar para ir cerrando facultades del SAT. Vayan por el bolillo, vayan por las pautas, porque, ay, a mí cómo me encanta este tema, ¿verdad? Casi ni se me da. Bueno, es para que hagan conciencia. Al rato no digan, es que no me dijo Vero, ya ni la voy a seguir. Y yo creo que ni me... ¿verdad? Ahí VEMA, Asesoría Fiscal y Educación en Facebook. Bueno, índice de medidas para aumentar la recaudación. ¿Qué es lo que está utilizando el SAT? ¿Qué es lo que sabes? Estrategia. Facultades, ¿cómo va a operar el SAT? Ahí tenemos un plan que sacan cada año, plan denominado Plan Maestro de Fiscalización, que es muy eficiente, que está dando resultados. Tú dirías, ay, ¿qué resultado? No es un terrorismo fiscal. No, sí hay resultados, porque la recaudación aumentó. Está sentada, porque yo he venido aquí varias veces a Espacio Emprendedor y les he dado cifras y siempre se las cambio. Está sentadita, ¿verdad? No te imaginas. 12.3%, estamos hablando de algo excesivo a años anteriores. Estamos triplicando prácticamente. ¿Hay mayor recaudación? Sí, por parte de la autoridad. Y le ha funcionado mucho estos medios electrónicos. No hay secreto. Ya me ando cayendo aquí. Bueno, fiscalización por el comprobante fiscal digital. Si yo reviso, tenemos comprobantes fiscales digitales por ingresos, egresos, por nómina, por ejemplo, complemento 1.1, por que traslado mercancía, porte de traslado, etc, etc, etc. Aquí la idea es que ya la autoridad tiene toda tu información. Posteriormente, buzón tributario. Hay que tenerlo activo, porque de no hacerlo, te van a multar. Tienes hasta 5 opciones de 5 correos electrónicos, tu medio de contacto, tu celular, para que estés en contacto con la autoridad. Cobro persuasivo. A ver, contribuyente, andas de rebelde y no me quieres pagar. Pues no te preocupes, aplicamos lo que es el procedimiento administrativo de ejecución. Más o menos, pues estamos hablando de lo que es un embargo. Un embargo de bienes, cuentas. Aquí la idea es garantizar, ¿verdad? Cartas de invitación. No te estoy multando, te estoy invitando, contribuyente. Mira, una carta bien bonita donde dice que te regularices. ¿De qué? Pues pagos provisionales, declaraciones anuales, no sé, dependiendo del contribuyente. Porque no hay que generalizar, eso es bien importante. Correos electrónicos, hay que verificarlos constantemente en buzón tributario, porque ahí te pueden mandar información y tú ni en cuenta. Canales de comunicación, pues obviamente ya el SAT pues tiene tu contacto, que es tu mail, por ejemplo, teléfono. Revisiones, hay revisiones electrónicas, esto es muy común. El programa de vigilancia profunda, por ejemplo, cuando hay esas consistencias, esas diferencias en los cruces de información, entonces también te solicitan que te regularices en un plazo de 10 días.
Eso sería, bueno, el último punto sería la fiscalización al sistema financiero, que es algo que ya venimos platicando, ya venimos analizando por la información de los derechohabientes. Pero en este último, piensas que solamente el SAT interviene, pues déjame decirte que no, porque ahí también entra lo que es la unidad de inteligencia financiera. ¿Por qué? Porque hay actos que se simulan o tipifican como delincuencia organizada. Entonces, si tú crees que nada más es el SAT, pues déjame decirte que no. También ahí entra lo que es la unidad de inteligencia financiera, con el bloqueo de cuentas. Bueno, una de la estrategia institucional que tiene el SAT, pues es que, por ejemplo, lo que tú declaras ya lo tiene en tus pagos provisionales, en esa información precargada. Pero si tú tienes ingresos adicionales, entiéndase, un préstamo, un donativo, vendiste una casa, infórmalo por favor. ¿Dónde? En la declaración anual. Acto de fiscalización por un comprobante fiscal digital. Antes de presentar la anual, yo te recomiendo que le eches un clavado a los visores. Verifica los comprobantes fiscales digitales de gastos, de ingresos. ¿Por qué? Porque me va a servir para poder identificar que si mis ingresos fueron de 100,000 pesos, pues efectivamente timbrados estén 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque si yo voy y reviso mis comprobantes fiscales digitales y me doy cuenta que son 300,000, voy a detectar, ¿qué pasó? Ah, es que emití 2 veces adicional la factura y no la cancelé. Cancélala. Porque fueron errores, por ejemplo, de un RFC, un dato, cualquier índole, pero hay que verificar que estén cancelados, que no estén duplicados, pues. Actos de fiscalización. Se pueden aplicar lo que son las facultades de comprobación que establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Pero esto es ya cuando el contribuyente hizo caso omiso. Se le mandaron cartas de invitación, de las cuales no se regularizó, no las atendió y por ende se iniciaron facultades de comprobación. Una revisión electrónica, una visita domiciliaria o una revisión de gabinete, por ejemplo. La recuperación ha tenido muy buenos resultados de fiscalización porque invierte muy poco el SAT y obtiene mucho. Revisiones. ¿Cuál es la ventaja de aplicar este robot del SAT o estas plataformas que están fuertemente aquí en México, a diferencia de otros países? México tiene una plataforma del SAT muy, muy buena que aplica menos servicios y más inteligencia artificial. ¿Quién nos está revisando? Pues prácticamente con tecnología. Y por último, pues hay incremento en litigios ganados. Bueno, aquí nada más para ir finalizando, comento. El plan maestro de fiscalización entra en un primer momento en la gestión de la autoridad, en este sentido, mayor información al contribuyente, mayor acompañamiento, no es de que tú estás solito, no, te damos la asesoría, como quieras, presencial, en oficinas autorizadas, InfoChat, Chat A1, por medio de mail, te da una serie de opciones para que no haya pretexto en el cual no pueda regularizarte. Siguiente, acciones de fiscalización. ¿Qué va a revisar? Reestructuras, por ejemplo, algún régimen preferente, actos de comercio exterior, entre otros. Pero eso va relacionado a la actividad que realiza pues cada contribuyente. Sectores económicos a revisar, aquí entran todos, del sector primario, secundario, terciario, no es de que, ay, yo por ser un contribuyente especial o por ser un contribuyente que realiza alguna actividad, no estoy sujeto a esta revisión. Aquí le entran todos.
Esto es un tema que ya había expuesto anteriormente el Plan Maestro de Fiscalización, donde veíamos todas las actividades y una por una, pero no hay algo que no entre. ¿Por qué? Porque al final del día, prácticamente, se busca aumentar una mayor recaudación. Siguiente y último, conceptos y conductas a revisar. Hay que buscar cómo obtener, obviamente, esa mayor recaudación por parte de los contribuyentes. Consecuencias de alto impacto fiscal. Aquí tenemos el Código Fiscal de la Federación, un apartado donde dice multas e infracciones. ¿Por qué me pueden multar? Por no llevar contabilidad, por no estar inscrito, por no emitir correctamente mis comprobantes fiscales digitales, por realizar operaciones inexistentes, entre otros. Revisiones. Pues aquí podemos ver las facultades de comprobación que aplica la autoridad a contribuir y podemos ver revisiones electrónicas, visita domiciliaria, de gabinete, entre otras. ¿Por qué solamente hago mención en estas tres? Porque son las tres principales. El PAE, procedimiento administrativo de ejecución, en caso de no garantizar, esto es bien importante, ¿por qué lo digo? En caso de no garantizar el interés fiscal, se aplica lo que es el PAE. ¿Qué es garantizar el interés fiscal? Supongamos que yo, contribuyente, me determinan un crédito fiscal. Crédito fiscal, una multa. Yo tengo derechos, me quiero defender, quiero iniciar un recurso de reparación que probablemente no me favorezca, me voy a un juicio de nulidad que probablemente no me favorezca y termino con un amparo directo. En este sentido, si yo no garantizo el interés fiscal, entiéndase, autoridad, me voy a juicio, pero espérame tantito, sí te voy a pagar. ¿Cómo garantizo? Con alguna prenda, algún inmueble, alguna cuenta, ya sea del contribuyente, algún inmueble, etc, 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 etc. Pero que exista la garantía de que hay voluntad del contribuyente de pagar. En este sentido, para que no proceda lo que es el PAE. Si yo no garantizo interés fiscal, ¿qué me va a aplicar? Pues la restricción del certificado de sello digital. ¿Qué es eso? Este certificado de sello digital, ¿para qué me sirve? Es el permiso, por así decirlo, para que yo pueda emitir comprobantes fiscales digitales. Entonces, en este sentido, si la restricción, yo no voy a poder facturar. Va a llegar un cliente, me va a decir, Vero, véndeme 100 pesos de mercancía, 100,000 pesos de mercancía. Lo siento, cliente, porque no te puedo facturar. El cliente me va a decir, pues con la pena no te puedo comprar. ¿Por qué? Porque me voy con la competencia, que ellos sí me pueden facturar, porque me interesa hacerlo deducible. Encontrarse en el listado del 69B. Cuando yo digo el listado del 69B, ¿a qué me voy a referir? Es una lista que emite precisamente el Servicio de Administración Tributaria en su portal. ¿Para qué me sirve esta lista? Para identificar que el proveedor a quien yo le estoy comprando, pues no esté en esa lista, porque no es uno ni dos, son más de 12,000 casos de contribuyentes que están en esta lista. Y no lo digo yo, lo dice la estadística. Tú puedes entrar en la página del SAT y puedes verificar si tu nombre está en esta lista. ¿Cuál es tu nombre? No, tu nombre completo. Ahí aparece. Imagínate que yo soy un cliente y te voy a comprar a ti y tú estás en esta lista. Pues le pienso 2 veces y no te compro. Porque son operaciones simuladas, tú ni una empresa tienes. Voy a tu domicilio y no existe tu empresa. Carece de activos, de personal, de mercancía, de activos, no tienes absolutamente nada. Eres una empresa fantasma, pues, por así decirlo. Defraudación fiscal. Cuando yo digo defraudación fiscal, ¿a qué me refiero? Emites comprobantes
fiscales con errores. Compras o consigues comprobantes fiscales. No presentas declaraciones anuales. No presentas pagos provisionales. Simulas una nómina que ni siquiera existe, entre otros, por ejemplo. Último punto, y con esto voy a ir cerrando. Yo espero que les haya servido esta información, pero les voy a dar 2 tips, solamente en materia contable y en materia fiscal. Hay más recomendaciones, pero voy a ser directa. ¿Qué debo de conocer? Ay, qué bonito se ve azul, ¿verdad? Es que es logotipo, es imagen de BEMA. Identificar derechos como contribuyente. Primero, quiero hacer aclaraciones. Para eso está mi portal. Hay que aprender a manejar el portal del SAT. Buzón tributario. Hay que aprender a manejar buzón tributario. Prodecon, una alternativa. Me duele la cabeza, no te entiendo, pero ¿qué crees? No estoy solo. Voy a la Prodecon y me ayudan. ¿Por qué? Porque es mi derecho. Recurso de revocación. Tengo el derecho a defenderme. Una cosa es lo que tú me digas y otra cosa es lo que yo puedo hacer. Hay 2, el tradicional y el exclusivo de fondo. Este se aplica exclusivamente cuando se determinan créditos fiscales. El otro, un ejemplo, me niegan la devolución de mi saldo a favor de IVA. ¿Cuánto traes de IVA? No, pues que 30,000 pesos. Compré un auto, imagínate. Hay que solicitar la devolución. Juicio de nulidad. Se presenta cuando ya se identifica, pues ahora sí que por parte del SAT, puede ser por negativa fija, o bien te confirman y no te favorece. El SAT dijo que no te va a regresar. ¿No? Ok, vámonos al juicio de nulidad. Sentencia firme. Ah, tampoco me regresan. Me voy al juicio de amparo, pero directo. ¿Por qué? Porque existe sentencia previa. Cuando yo digo amparo indirecto, ¿a qué me refiero? Se están violando mis derechos humanos. ¿En qué se violaron? Una mala notificación, algo que sea ajeno, obviamente, a la sentencia. En el directo hay una sentencia previa. En el indirecto, ¿qué defiendes? Derechos humanos, violaciones. Algo que no estuvo claro, por así decirlo. ¿Qué debo de cuidar? Ahora sí, ya hay que empezar a ver puntos importantes, puntos claves. Con esto voy a ir finalizando. La materialidad. A ver, compré micrófonos, computadoras, equipo de cómputo, audio. ¿Y dónde están las facturas? Ah, es que se los compré aquí a mi compa, aquí al lado. Pues entonces no vas a deducir. Ah, ya me facturó. ¿Cuánto? 100,000 pesos. Llego y resulta que la computadora que está aquí, que tengo de frente, no representa esos 100,000 pesos. Entonces no es congruente. Hay que verificar la materialidad. Si me dice 5 equipos de cómputo HP, asegúrate de que sean 5 equipos de cómputo HP. Contactos que tengan fecha cierta. Fe pública. Hay que darle ese sentido. Emisión con requisitos fiscales, comprobantes que reúnan todos los requisitos fiscales. Ahorita ya no es de que quieras o no quieras. Ya tienes obligado la página del SAT con la versión 4.0. Si tú no ingresas los datos correctos, ya ni siquiera te deja timbrar. No tienes esa opción. Cuando era la 3 había errores. Con la 4.0 ya no lo hay. Dar la constancia de situación fiscal a tu cliente para que tú puedas. Método de pago.
pago en una sola exhibición, ¿es efectivo? ¿Te lo están pagando en ese momento? Si es transferencia, no importa, pero te lo están pagando en ese momento, al día, pago en una sola exhibición. No te lo están pagando en ese momento, entonces PPD, pago en parcialidades o diferido. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco, acuérdate que, por ejemplo, el régimen simplificado de confianza, pues la información ya está precargada y tienes que cancelar la factura antes de que termine el mes, para que lo tomes en cuenta. Por otra parte, pues guardar la contabilidad, tener un respaldo de la información, la forma de pago, especificar si te pagan en efectivo, transferencia y que sea deducible. Por ejemplo, aquí pongan mucha atención. Si yo voy a comprar ropa por 5,000 pesos y voy a pedir factura y voy a pagar efectivo, ni se te ocurra hacerlo así, porque no va a ser deducible, ya quemaste un cartucho. Entonces, ¿qué es la recomendación? Si es un monto superior a 2,000 pesos, ok, entonces, por favor, me facturas 3 por separado. 2,000 y 1,000 pesos, por ejemplo. Oye, ¿qué es 2,000.01? No, espérame, mejor ponle 1,999.99. Un ejemplo. Pero que no pase ni un centavo, o sea, así, literal. Visores. Es bien importante utilizar los visores, que es lo que vamos a ver el día de mañana para la declaración anual. Sistemas de software, facturación, contabilidad, muchos programas que te venden. Cancelación, la verificación, la recuperación de comprobantes fiscales digitales, que es muy importante. Contabilidad de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, su reglamento y a las normas de información financiera. Bueno, en temas fiscales, ¿cuál es la recomendación? Esto es para un contador, lo que ya previamente les comenté. En fiscal, la emisión, cancelación y complementos de comprobantes fiscales digitales. Si tú no emites un comprobante, un complemento de pago, recepción de pago, puede haber una multa. Entonces hay que evitarla. Tiene 5 días hábiles después de que termine el mes. Sistema financiero. Hay que llevar el control de las tarjetas de crédito y débito. Conciliaciones con los estados de cuenta. Presentar en tiempo declaraciones anuales, pagos provisionales e informativas. Imprimir periódicamente la opinión de cumplimiento, imprimir periódicamente la constancia de situación fiscal para poder identificar que el SAT no te ha cambiado de alguna actividad, porque masivamente el año pasado salieron muchos contribuyentes, más del 35%, reciclo. Y la ley es clara. Prodecon no se pudo manifestar en contra del SAT. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. Una de tus obligaciones, pongan mucha atención, los confiados, los recicos que me escuchan, presenten su declaración anual. Mañana les doy la plática informativa, pero háganlo este mes. De no hacerlo, eso es un motivo por el cual sales del régimen. Oye, Vero, no tengo mi fiel, vas a salir del régimen. Vero, me equivoqué en la declaración anual, no supe cómo hacerla. Adiós, te vas del régimen, porque resulta que tienes intereses, te ofrecen intereses en el banco por esas inversiones que tienes, no hiciste tu declaración anual correcta, bye, te me sales del régimen porque pues no hay opción. Entonces es importante para que lo tomen en cuenta. Imprimir periódicamente la opinión de cumplimiento, imprimir periódicamente la constancia de situación fiscal, tomar en cuenta la información de notarios públicos, evitar la discrepancia fiscal, que es lo que estamos viendo el día de hoy, y actualización constante de carácter obligatorio. ¿Por qué? Porque lo fiscal es lo que más nos cambia. ¿Tú crees que ahorita que andamos en periodo de elecciones con Claudia, Chil o Gálvez, se van a quedar así contentos y felices con esto? No, una característica fiscal de cada cambio de gobierno es que nos vienen a dar un nuevo o un cambio de régimen.
como que es el distintivo de cada gobierno. Entonces aquí, Morelia, el próximo año me vas a estar invitando, en un año, año y medio, 2, no sé, cuando a los legisladores se les ocurra hacer el cambio, y vamos a actualizarnos otra vez. ¿Por qué? Porque lo fiscal es lo que más cambia. Si no te cambia la plataforma, te cambió la ley, pero siempre estamos en constantes cambios. Bueno, yo aquí quiero agradecerles ya para ir cerrando, les comento algunos de los servicios que ofrezco. Bueno, soy docente en posgrados, estoy por iniciar en mayo maestría en fiscal, el doctorado en fiscal, tengo convenio con algunas universidades, esto te garantiza que te ahorras el 50% en el pago de colegiaturas, pero obviamente pues este beneficio es para mi grupo, entonces yo te recomiendo que me puedas contactar aquí. Sígueme, por favor, porque ofrezco cursos en materia fiscal de actualización y de forma gratuita. Mi página en Facebook está como BEMA, Asesoría Fiscal y Educación, para que lo tomes en cuenta. Por otra parte, también quiero invitarlos en caso de que tú ya eres un profesionista, tienes un doctorado, te interesa escribir, ¿qué crees? Voy por la primer generación del postdoctorado. ¿Cuándo le iniciamos? El 20 de abril. Sí, Morelia, sí. Tenemos que escribir libros. ¿Por qué? Porque nos queremos ir a la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Entonces es un reto para una servidora. Y gracias por la confianza, porque ya juntamos el grupo, lo arrancamos este 20. Entonces, si por ahí a nivel nacional me escuchas, te invito a que seas parte todavía de esta primer generación que marca la diferencia en libros, precisamente en fiscal. Bueno, por otra parte, pues brindo capacitación empresarial, asesorías y ¿qué más? Pues invitarlos a que no se lo pierdan el día de mañana. Les doy el tema de la declaración anual y pues muchas gracias. Pero pues muchísimas gracias. La verdad es muy importante toda la información que nos están dando esta semana. Me da mucho gusto escuchar que Vero aquí, como ella como ponente de este día, apoye también a nuestro ponente que estuvo el día de ayer, que fue justamente Prodecon. Nosotros los invitamos a que visiten a Prodecon aquí en las instalaciones de Espacio Emprendedor. Este mes, pues por obvias razones que son la declaración, no tenemos su acompañamiento aquí de manera presencial, pero tienen todas sus citas en línea. Bueno, hay que sacar la cita en línea para que vayan a la oficina de la delegación estatal. Bueno, pues muchísimas gracias, Vero, nuevamente. Por ahí te dice el doctor Oscar, súper arrancamos también el postdoctorado. Está inscrito allí el doctor. Muchas gracias, Oscar. Saludos, gracias por la confianza. Él es un alumno que viene desde la maestría, el doctorado y ahora doctorado. Vamos a escribir libros, Indetec. Saludos desde Guadalajara, por ahí tengo muchos alumnos, ahí 10 dándome la confianza. Tengo alumnos de todo el país, del norte, del sur, del centro, y la verdad me agrada, me pone muy feliz esto, y pues también invito a que se sigan sumando a la familia BEMA. Muchas gracias, pues con esta invitación y con el reconocimiento que esta dependencia tiene para la doctora Verónica Mayeli Errejón López, le entregamos su reconocimiento a nombre de mi secretario por habernos acompañado el día de hoy. Y bueno, no se pierdan la sesión del día de mañana ni tampoco la del día de pasado mañana. Es muy importante para la SEDECO que estemos en esta semana dedicada a la declaración anual para que justo como les dice la doctora, tengamos todo el tiempo de ver cómo le hacemos este mes. No el mes siguiente, este mes, por favor. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Michoacán, honestidad y trabajo.